El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, mejor conocido como el DSM, es básicamente la Biblia de la psiquiatría moderna. Es la guía que usan profesionales de la salud mental en casi todo el mundo. Pero atención, porque parece que estamos justo en el umbral de un cambio gigantesco en su estructura. Un cambio que podría, literalmente, redefinir cómo entendemos la salud mental. Y claro, todo se reduce a esta pregunta, que parece simple pero no lo es para nada. Porque la respuesta, como la ciencia, no para de evolucionar. La manera en que contestábamos esta pregunta hace unas décadas está quedando atrás para dar paso a una visión completamente nueva. Ok, este es nuestro mapa para hoy. Primero vamos a ver un poco de dónde viene el DSM. Después nos metemos de lleno en por qué necesita un cambio urgente y cuál es el nuevo modelo que proponen. Luego veremos un ejemplo práctico de cómo funcionaría y para cerrar cómo planean mantenerlo al día con la ciencia. Muy bien, empecemos por el principio. Porque para entender la revolución que se viene, primero hay que entender la historia de este manual que, para bien o para mal, ha definido la psiquiatría por décadas. La historia del DSM es fascinante, porque es como un espejo de cómo ha ido cambiando el pensamiento psiquiátrico. Allá por los años 50, todo era muy psicodinámico. Los trastornos se veían como reacciones a conflictos internos. Pero ¡pum! En los 80s llegó el DSM-3 y fue un giro de 180 grados. Se enfocó en listas de síntomas que se podían ver y medir. De ahí en adelante se fue refinando la cosa con más neurociencia y ya con el DSM-5, la versión actual, se empezó a colar la idea de un enfoque dimensional, o sea, aceptar que esto no es blanco o negro. Y todo ese viaje nos trajo hasta aquí, a este número, 298. Sí, el DSM-5 actual lista 298 trastornos mentales diferentes. El número en sí ya nos da una idea de lo complejo que es el sistema, y como vamos a ver, también nos da una pista de por qué tiene algunos problemas. Porque, a pesar de lo útil que ha sido, los cimientos del DSM están empezando a mostrar grietas importantes. Y cada vez hay más voces, tanto desde la ciencia como desde la clínica, que dicen que se necesita una reforma estructural a fondo. Miren, para entender el problema principal, esta analogía es perfecta. El DSM actual funciona en gran medida como un interruptor de luz. O tienes el trastorno o no lo tienes, prendido o apagado. Pero la experiencia real de la gente es mucho más parecida a un dimmer, ese control para regular la intensidad de la luz. Es un espectro con un montón de grises. Y justo en esa tensión entre el modelo y la realidad es donde está el meollo del asunto. Y esas grietas se ven así en la práctica. Primero, el sistema actual tiende a sacar los síntomas de su contexto social o cultural. Segundo, crea algo que los expertos llaman comorbilidad artificial, que es cuando una persona termina con 3 o 4 diagnósticos a la vez porque sus síntomas no caben en una sola cajita. Además, a veces es tan específico o tan vago que fuerza a los profesionales a poner etiquetas que no encajan del todo. Y seamos sinceros, los casos del libro, esos que son perfectos, son rarísimos. La mayoría de la gente tiene una mezcla de síntomas. Bueno, ya vimos los problemas. Ahora, ¿cuál es la solución? Pues parece que ya hay una propuesta bastante sólida sobre la mesa, de un subcomité de la Asociación Americana de Psiquiatría. Un modelo que busca ser mucho más integral y sobre todo flexible. Y aquí está. Lo han llamado el modelo de 4 dominios. La idea es dejar de pensar en una sola etiqueta y empezar a construir una imagen mucho más completa y real de lo que le sucede a una persona. El primer dominio, de entrada, es revolucionario. Pone el contexto en el centro. Hablamos de la situación económica, la cultura, el ambiente e incluso la calidad de vida que la propia persona reporta. O sea, todas esas piezas del rompecabezas que en el sistema actual a menudo se quedan como una nota al pie de página, aquí son protagonistas. El segundo dominio es una mirada directa al futuro. Por primera vez en la historia, se propone incluir datos biológicos, como neuroimágenes o genética, directamente en la clasificación. Ojo, esto no significa que se van a necesitar para cada diagnóstico, para nada. Se trata de crear una estructura que esté lista para incorporar los avances de la ciencia cuando de verdad sean útiles. El tercer dominio ataca de frente el problema de la rigidez. Un profesional ya no estaría obligado a poner una etiqueta súper precisa si no tiene toda la información. Podría empezar con una categoría general como psicosis, y solo después, con más evidencia, afinar a un diagnóstico específico como esquizofrenia, añadiendo siempre el nivel de severidad. Es sentido común, ¿no?
Y finalmente, el cuarto dominio. Este es genial porque reconoce una verdad del día a día clínico. Hay problemas como la ansiedad, las dificultades para dormir o los problemas cognitivos que no son exclusivos de una sola enfermedad, aparecen en muchísimas. Bueno, este dominio permite registrar esos temas importantes que son transversales a varias categorías. Ok, todo esto suena muy bien en la teoría, pero ¿cómo se vería en una consulta de verdad? Vamos a aterrizarlo con un ejemplo para que quede clarísimo. Imaginen un caso hipotético. En el dominio 1 se anota que la persona no tiene una vivienda estable y sufre de colon irritable. En el 2, que hay disponibles algunos hallazgos de neuroimágenes. En el 3, se ponen los diagnósticos: duelo prolongado, TPT y trastorno por consumo de alcohol severo. Y aquí viene la clave. En el dominio 4, el clínico añade ansiedad, porque reconoce que la ansiedad del paciente va más allá de lo que explica el diagnóstico de TPT por sí solo. ¿Ven? Es una foto mucho más completa. Y esto demuestra el punto clave de todo. Este nuevo modelo no necesita pruebas súper raras o caras. Está diseñado para usar la información que ya se recoge en una evaluación psiquiátrica normal, pero la organiza de una manera mucho más rica, útil y, al final, mucho más humana. Y esto nos lleva a la última gran idea, que es un cambio de filosofía total. El objetivo es que el DSM deje de ser esa especie de monumento de piedra que se actualiza a cada 10 o 15 años y se convierta en un documento vivo. ¿Y cómo se logra eso? Con un modelo de mejora continua. La idea es tener un portal siempre abierto para que la comunidad científica proponga cambios basados en nuevas investigaciones. Un comité revisaría esas propuestas de forma transparente y, si son sólidas, se integran al manual. Así de sencillo y de potente. El beneficio es inmenso. En lugar de esperar una década para ponerse al día con cambios enormes y a veces disruptivos, el DSM podría evolucionar casi al mismo ritmo que la ciencia. Su versión digital estaría siempre actualizada, reflejando el conocimiento más reciente del campo. Y así cerramos el círculo, volviendo a la pregunta inicial, pero ojalá con una mirada más profunda. Este posible cambio en el DSM no es solo un ajuste técnico, es un reflejo de que entendemos la mente de una forma más compleja. Y nos deja con esta reflexión. Si la línea que dibujamos para definir una enfermedad mental es fluida y cambia constantemente, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de la salud, de la enfermedad y, en el fondo, sobre lo que significa ser humano?